El teléfono de Alejandro Alito Moreno temblaba en sus manos mientras leía el decreto de expropiación que acababa de firmar el gobierno de Campeche. 4 predios vinculados a su familia, incluyendo la propiedad de su madre y las tierras de su arquitecto de confianza. Pero lo que realmente encendió su furia fue escuchar las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina, acusándolo públicamente de adquirir esos terrenos con lavado de dinero y corrupción. En ese momento el líder del PRI tomó la decisión más arriesgada de su carrera política: desafiar directamente a la presidenta de México. Todo comenzó el miércoles 1 de octubre durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Sheinbaum había sido cuestionada por un reportero sobre las expropiaciones que estaba realizando el gobierno de Campeche contra propiedades vinculadas a Alejandro Moreno Cárdenas. Con la firmeza que la caracterizaba, Sheinbaum respondió sin titubeos: "Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción, y que por eso viene ese esquema de expropiación". Las palabras de la presidenta fueron categóricas y resonaron como un martillo. En vivo ante millones de mexicanos y cámaras internacionales, había señalado directamente al presidente nacional del PRI como responsable de corrupción y lavado de dinero. A 900 kilómetros de distancia, en sus oficinas del CEN del PRI, en la Colonia del Valle, Alejandro Moreno observaba la transmisión en vivo junto a su equipo de comunicación. Su rostro se enrojeció progresivamente mientras escuchaba cada palabra de Sheinbaum. ¿Acaba de acusarme públicamente de lavado de dinero?, murmuró Alito sin poder creer lo que acababa de escuchar. Su coordinador de comunicación, Jesús Zambrano, intentó calmarlo. Presidente, debemos medir bien la respuesta. Esto es muy delicado. Pero Alito ya había tomado su decisión. Con la ira de quien se siente acorralado y la desesperación de quien ve cómo se cierra el cerco judicial a su alrededor, se dirigió a su oficina privada y cerró la puerta. Durante las siguientes 2 horas, Moreno Cárdenas redactó personalmente el mensaje más incendiario de su carrera política. Un texto que no solo desafiaría a la presidenta, sino que amenazaría con exponer al gobierno mexicano ante instancias internacionales. El contexto de esta explosiva confrontación tenía raíces profundas. Desde 2022, Alejandro Moreno enfrentaba investigaciones de la Fiscalía de Campeche por presunto desvío de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador entre 2015 y 2019. Las acusaciones incluían peculado, enriquecimiento ilícito, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero. La investigación se enfocaba particularmente en una mansión valuada en más de 130 millones de pesos en la privada Lomas del Castillo en Campeche, con un menaje de cerca de 50 millones de pesos. Además, Moreno poseía departamentos en Polanco y propiedades en el Country Club y en el extranjero. Pero lo que había escalado dramáticamente la situación era el proceso de desafuero que se encontraba en curso. La sección instructora de la Cámara de Diputados estaba analizando la segunda solicitud de retiro de inmunidad presentada por la Fiscalía de Campeche después de que la primera solicitud de 2022 fuera archivada por falta de seguimiento. La expropiación de terrenos representaba el golpe final en una guerra política que había estado librando durante 3 años. Los terrenos expropiados incluían un predio de 1.4 hectáreas registrado a nombre de su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, y 2 predios más a nombre de Juan José Salazar Ferrer, su arquitecto de cabecera, señalado como presunto prestanombres. Esa tarde a las 3:45 de la tarde, Alejandro Moreno publicó en su cuenta de X el mensaje que cambiaría para siempre su relación con el gobierno de la Cuarta Transformación. Señora Presidenta, la voy a denunciar en México y a nivel internacional. En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama. El tuit acompañado del hashtag No a la dictadura comunista y terrorista fue como lanzar una granada en el panorama político mexicano.
En menos de una hora había sido compartido más de 15.000 veces y comentado por políticos, periodistas y analistas de todo el espectro político. Pero Alito no se detuvo ahí. Continuó su arremetida con una serie de acusaciones que dejaron boquiabiertos hasta a sus propios aliados. Jurídicamente, he demostrado con la ley en la mano que mi patrimonio es lícito y transparente. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito. La referencia a COLCO, resoluciones judiciales, fue parte de su estrategia defensiva. Moreno había obtenido varios amparos y revisiones de la justicia federal, que según él, demostraban que las acusaciones carecían de sustento. Pero lo que realmente encendió las redes sociales fue su ataque directo al núcleo del poder morenista. Lo verdaderamente insultante es que cuando se trata de señalamientos probados contra los narcopolíticos de su partido, Morena como el corrupto cínico de Adán Augusto López Hernández, señalado y vinculado al crimen organizado, usted se escuda diciendo que no hay pruebas. La mención específica de Adán Augusto López Hernández como narcopolítico representó una escalada sin precedentes en el discurso opositor. Alito había cruzado una línea que pocos políticos se atrevían a cruzar: acusar directamente a un funcionario de primer nivel del gobierno de vínculos con el narcotráfico. Y no terminó ahí. Alito lanzó su amenaza más explosiva. Por eso, señora presidenta, en México y a nivel internacional, voy a denunciar públicamente que usted y su gobierno tienen vínculos y son cómplices del crimen organizado, que protegen a narcotraficantes y que utilizan la fiscalía y el poder judicial como armas políticas para perseguir a sus adversarios. El mensaje terminaba con una advertencia directa. Prepárese, presidenta, porque esto apenas comienza. El mundo va a saber quién es usted realmente. La reacción del gobierno fue inmediata. A las 6 de la tarde, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, convocó a una conferencia de prensa de emergencia. Con voz firme pero conteniendo claramente su indignación, López declaró: el señor Moreno Cárdenas ha cruzado todos los límites de la decencia política. Sus acusaciones son difamatorias, carecen de sustento y representan un acto de desesperación de alguien que ve cómo la justicia finalmente lo alcanza. Adán Augusto fue categórico. Que quede claro, este gobierno no se va a intimidar, con amenazas ni con campañas de desprestigio. Si el señor Moreno quiere denunciarnos internacionalmente, que lo haga. Nosotros tenemos las manos limpias y la conciencia tranquila. La confrontación alcanzó su punto máximo cuando el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, salió a responder con datos duros sobre el patrimonio de Alito. Hablamos de un funcionario que entró a la gubernatura con un patrimonio declarado de 3 millones de pesos y salió con propiedades valuadas en más de 300 millones. Las matemáticas simplemente no cuadran, declaró Monreal ante las cámaras. El senador continuó desmenuzando las inconsistencias. Su salario como gobernador era de aproximadamente 120,000 pesos mensuales. En 6 años, eso suma menos de 9 millones de pesos. ¿Cómo explica entonces la adquisición de una mansión de 130 millones, departamentos en Polanco, propiedades en country clubs y cuentas bancarias millonarias? Pero fue la respuesta de la presidenta Sheinbaum la que marcó el tono definitivo de la confrontación. Al día siguiente, en su conferencia matutina, la presidenta abordó el tema con una mezcla de firmeza y desdén. Respecto a los señalamientos del señor Moreno ayer, comenzó Sheinbaum con voz calmada. Solo puedo decir que quien debe cuentas a la justicia no es este gobierno, sino él. Nosotros no perseguimos a nadie. Es la Fiscalía Autónoma del Estado de Campeche la que lo investiga por presuntos actos de corrupción cometidos cuando él era gobernador. Sheinbaum continuó con datos precisos. Hablamos de 83 millones de pesos que no puede explicar. Hablamos de propiedades valuadas en cientos de millones de pesos que un servidor público no podría adquirir con su salario legal. Hablamos de un patrimonio que creció de manera inexplicable durante y después de su gestión como gobernador. Y luego llegó el golpe demoledor.
Si el señor Moreno quiere denunciarnos internacionalmente por combatir la corrupción, adelante. Nosotros vamos a seguir trabajando para que en México nadie esté por encima de la ley. Y eso incluye a los expresidentes de partidos políticos que se sienten intocables. La presidenta también abordó las acusaciones de vínculos con el crimen organizado que Alito había lanzado contra su gobierno. Es particularmente ofensivo que alguien señalado por enriquecimiento ilícito y presunto lavado de dinero acuse a este gobierno de vínculos criminales. La estrategia es obvia. Cuando no puedes defenderte con argumentos legales, recurres a la difamación y la mentira, sentenció Sheinbaum. La guerra de declaraciones escaló durante las siguientes semanas. Alito cumplió su amenaza y presentó denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando persecución política y violación al debido proceso. También solicitó audiencias con comités del Congreso de Estados Unidos, especializados en América Latina, para exponer lo que él llamaba el autoritarismo del régimen de la Cuarta Transformación. Sus aliados en medios conservadores, tanto mexicanos como estadounidenses, amplificaron su narrativa de víctima de persecución política. Programas de radio y televisión en Miami y Houston le dieron espacios para denunciar lo que describía como una cacería de brujas. Pero la estrategia de Alito tenía un problema fundamental: los documentos. La Fiscalía de Campeche había construido un expediente sólido con evidencia bancaria, registros notariales y testimonios de funcionarios que trabajaron en su gobierno. Las transferencias bancarias mostraban movimientos millonarios que no correspondían con sus ingresos declarados. Los registros públicos de propiedad revelaban adquisiciones de terrenos a precios muy por debajo del mercado, seguidas de ventas millonarias meses después. Y varios exempleados confirmaron esquemas de facturas falsas y desvío de recursos públicos. Cuando finalmente la Cámara de Diputados votó su desafuero en diciembre, la votación fue contundente: 300 votos a favor, 120 en contra y 15 abstenciones. Alito perdió su fuero constitucional. Esa misma noche, Alejandro Moreno abordó un vuelo privado con destino a Houston, Texas. Desde el exilio continuaría su campaña internacional contra el gobierno mexicano, pero ahora como prófugo de la justicia. Su última publicación en redes sociales, antes de cruzar la frontera, fue desafiante. Me voy, pero no huyo. Busco justicia donde no la hay en México. El mundo sabrá la verdad sobre este régimen autoritario. La confrontación entre Alejandro Moreno y Claudia Sheinbaum dejó varias lecciones sobre el estado de la política mexicana en la era moderna de comunicación global y rendición de cuentas.